Hola, buenas. Vamos a continuar con una charla que ahora de diseño que se llama Marcas o Adornas, que la presenta Patricia Rueda. Patricia Rueda tiene 27 años, es diseñadora gráfica y trabaja como autónoma. Terminó la carrera de diseño gráfico y tras terminarla pues consiguió ser libre y dedicarse por su cuenta a sus clientes y tal. Y tiene un estudio de diseño gráfico que se llama You, con 3 L's U, especializado en branding para emprendedores. Bueno, vamos a ver su charla, que seguro que es muy interesante. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos. Lo primero de todo que quería hacer era agradecer a la organización haberme dado la oportunidad, porque es mi primera ponencia y es la primera vez que vengo a una WordCamp, así que algo importante para mí. En esta charla realmente lo que quiero es hacer una pregunta, por eso el propio título es una pregunta. Ya que nos juntamos por aquí un montón de emprendedores o gente también que tiene sus propios negocios y demás, además que WordPress es una herramienta que ayuda también a conseguir esto, quería haceros esta pregunta. ¿Marca o adorna? Como ha comentado Juan Lu, que me ha presentado, yo soy diseñadora gráfica, tengo mi propio estudio y trabajo creando las marcas de otros emprendedores, ya sea que trabajen también online como yo o tengan su negocio físico. Con lo cual, quiere decir que tenemos necesidades similares, ¿no? También si son personas que trabajan en solitario, si trabajan también dándole mucha caña a las redes sociales para darse a conocer y demás, pues como que yo misma me identifico con esas propias necesidades y de ahí surgió también mi idea, ¿no? De poder ayudarles a crear sus marcas para esa primera etapa, ¿no? En la que necesitan darse a conocer. Por lo tanto, me gustaría poder presentarme así ante vosotros, ¿no? Que simplemente soy una emprendedora online diseñando marcas para otros emprendedores online. Y podéis conocer todo lo que llevo a cabo en lo que es la oferta de servicios, el tipo de marcas que genero y demás en mi estudio, en you.es. Bueno, esta tarde realmente lo que vengo a hablaros es de branding, que como su nombre indica, es el proceso de creación de una marca. Y por poner en contexto, ¿no? Si pensamos, ¿por qué debería de interesarnos el concepto marca a todos estos asistentes que nos hemos unido en esta WordCamp y demás, ¿no? Obviamente lo que nos une sería WordPress, pero ¿qué relación podría tener WordPress en todo esto? Bueno, yo como tal, como herramienta, WordPress creo que puede tener cierto tipo de funciones según la propia persona en sí, según su modelo de negocio. Por ejemplo, hay gente que solo lo va a utilizar para blogs, para informar, hay gente que lo va a poder utilizar para formarse, si acceden a cursos, hay gente que a lo mejor quiere crear algún tipo de comunidad y también vender a lo mejor sus servicios a sus usuarios. Y a mí en este caso me interesa quedarnos con el concepto de la propia utilidad de WordPress en la parte que quiero hablar, en la parte de emprender. Y por tanto, además, si vamos a hablar de emprendimiento, ¿cuál es la importancia del branding en el propio emprendimiento, ¿no? Y con WordPress como herramienta? Bueno, pues para entender un poco esta relación que quiero plantearos, habría que meternos en esas cabecitas de estos emprendedores cuando quieren dar esos primeros pasos, ¿no? en su negocio. Como yo trabajo precisamente en esas primeras etapas, cuando a lo mejor tienen solo el nombre o cuando tienen un poco la idea, pues sé que siempre suele haber como 3 principales preocupaciones a la hora de darse a conocer, ¿no? La primera de ellas, un logo, siempre, un elemento que le identifique. La siguiente sería tener una web o casi de forma paralela con abrirse una cuenta en redes sociales e ir subiendo contenido, subiendo fotos de los productos que hagan, de los servicios que lleven a cabo, etc. Entonces, analizando un poquito ese proceso, podríamos decir que cuando esta persona que quiere emprender su propio camino en solitario, ¿no? su propio negocio, obviamente el primer elemento que se le viene a la cabeza suele ser el logotipo, ¿no? O sea, necesito algo con lo que a mí me identifiquen y que yo pueda empezar a poner
por ahí y demás, ¿no? Sería un poquito pues, ese camino que vas recorriendo. Y luego, pues claro, cuando ya tienes tu símbolo y demás, tienes que subir cosas, ¿no? Para darte a conocer y obviamente pues todos sabemos que las redes sociales son un canal que nos permiten eso, darnos a conocer. Pongo Instagram, como podría poner Twitter o Facebook, pero de ejemplo básicamente porque mis clientes normalmente suelen trabajar siempre con Instagram. Y por eso mismo, porque sé que trabajan mucho con Instagram y tal, la siguiente herramienta que se os suele venir a la cabeza es Canva, ¿no? Muy accesible, tiene un montón de recursos gratuitos, te ayuda a sacar rápidamente algún tipo de post que quieras hacer, ¿no? Y claro, cuando tú te paras a pensar en plan que necesitas que esas personas encuentren tu negocio a través de búsquedas, que necesitas que Google sepa que existes, lo siguiente, ostras, necesito una web y bendito WordPress, ¿no? Porque normalmente WordPress pues, es bastante conocido o a lo mejor ya hay personas que ya tienen un blog o lo que sea, se lo han recomendado, ¿no? Y suelen tener rápidamente como estas 3 herramientas en la cabeza. Claro, pues esta sería un poco la sensación, ¿no? Ya tengo las herramientas para crear mi marca. Ahora bien, un poco en ese énfasis, ¿no? Es decir, ya lo tengo todo listo. Pero ¿qué pasa cuando te preguntan por tu marca? ¿Y tu marca? Tiene un poco... ¿No es el logo? O sea, a mí eso me pasa constantemente. La persona te dice, ¿no es el logo? Y tú en plan, no, creo que nos hemos perdido una parte muy, muy grande. Cuando hablamos de marca, hablamos de esa primera impresión. Y me gusta definirlo con esta frase, ¿no? Para todo en esta vida te dicen que no hay segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Pues realmente a la hora de construir una marca, ya sea si representa una marca personal o una marca comercial, nos pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es una marca como tal y cómo de condicionante puede ser para cumplir este objetivo que comentábamos al principio, ¿no? Si teníamos la pregunta adornar o marcar como tal, tenemos que saber bien qué supone tener una marca, ¿no? Tener una marca supone tener un sistema. Realmente esta charla tendría un poquito de vinculación con la anterior, con la de Juan, porque realmente vengo a hablaros de sistemas. O sea, una marca no es solo lo que tú ves, es también el tipo de estrategia que tú tengas, la propuesta de valor que tú le ofrezcas a los usuarios, el posicionamiento que consigas obtener, ¿no? Y entonces, suele haber un poco de agobio, ¿no? En plan, ¿por dónde empiezo entonces para crear una marca? Por la percepción. Y aquí es donde está mi trabajo, ¿no? Trabajar con la percepción. Como he comentado, realizar una marca implica realizar un sistema. O sea, cuando nos ponemos a hablar de branding, hay que pensar que realmente estamos generando un tipo de sistema donde cada elemento depende del anterior y condiciona al siguiente, por así decir. Y todo ello debe de sostenerse sobre la base de la estrategia, porque si no caeríamos en algo meramente decorativo, ¿no? Este esquema lo vamos a analizar después otra vez porque me interesa que tengamos claro que dentro de la construcción de una marca, dentro de branding, dentro de este proceso hay que tener en cuenta que son tan importantes los elementos tangibles que apreciamos a través de los sentidos, como los intangibles, ¿no? Los que tú aprecias también por las emociones y por el intelecto, porque también supone crear marca el trato que tú tengas con una marca, la experiencia de compra, etcétera. Todo eso también es parte de la propia marca. Por lo tanto, cuando ya tenemos un poco más en cuenta esa definición de los elementos tangibles e intangibles, somos más capaces de darnos cuenta de que esto es un sistema. Es un sistema en el que cada elemento es condicionante de toda esa imagen mental y de toda esa reputación que vamos a poder conseguir con la marca de nuestro negocio. No obstante, como diseñadora, pues claro, nada mejor que verlo para entender todo lo que me estoy comentando, ¿no? En este caso tendríamos 2 ejemplos de 2 nutricionistas. Trabajo con muchos nutricionistas, muchos entrenadores y demás, y tengo ejemplos muy variados. Y este, por ejemplo, es uno que puede servir para ilustrar esto que os comento, ¿no? Si nos vamos a un elemento como tal, vemos sensaciones muy diferentes. O sea, son 2 nutricionistas, pero tú, por un lado, tienes una imagen mucho más armoniosa, mucho más liviana, quizás a lo mejor más femenina. Por otro lado, tienes algo como más cañero, más agresivo, ¿no? Y esto es lo que viene a hacer el trabajo con esa percepción que comentábamos, porque mediante la percepción tú condicionas como esa imagen mental, esa primera impresión que comentábamos. Por tanto, habría que tener claro esto, ¿no? Que a la hora de trabajar esta identidad de marca tenemos que trabajar en base a la estrategia a la que responde esa marca, ¿no? Porque sí, estas 2 personas son nutricionistas, sí, estas 2 personas a lo mejor ponen
planes dietéticos, llevan un seguimiento y tal, pero la propuesta de valor y el tipo de taller es diferente. En el caso de Sergio Espinal, por ejemplo, que también trabaja el entrenamiento y demás, pues obviamente necesita algo como con más movimiento, más solidez. También al trabajar con entrenamiento de fuerza, necesitaba una identidad más sólida. Y en el caso de Lola Poza, la otra dietista, es algo como más emocional y demás, pues necesita una identidad de marca completamente diferente. Y esto es exactamente aplicable a las webs. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de una web, ¿no? En el primer caso, un estudio de arquitectura, en el segundo caso, un estudio de traducción. O sea, cuando tú tienes una identidad de marca que condiciona esa primera impresión, la web también es un elemento que hay que cuidar. O sea, no vale quedarnos solo en el logo, no vale quedarnos solo en la paleta cromática. El tema es que una web obviamente es importante, que esté bien optimizada, que cumpla una serie de funciones y demás, pero al final se trata de retener al usuario en la web, causando esa primera buena impresión. Y como hemos comentado, esto va mucho más allá de los propios logotipos, esto va mucho más allá de los propios grafismos, ¿vale? Va a condicionar que el usuario quiera quedarse en nuestra web y esa primera sensación de la marca, de si va a ser a lo mejor más cercana, si a lo mejor un servicio va a ser más elegante, o si a lo mejor un trato va a ser más ameno, ¿no? Todo esto forma parte de esta percepción que queremos construir. Por lo tanto, lo que tendríamos que tener presente a la hora de construir marca es que trabajamos tanto con un lenguaje visual como verbal, como por ejemplo en las propias webs, ¿no? Tan importante es el propio diseño de esa web como los textos, la redacción, la forma de gestionar el tono con el cliente, y todo eso va a determinar esa imagen mental de esa marca y además el posicionamiento en la mente del público objetivo. Entonces, ¿qué cosillas habría que tener en cuenta a la hora de diseñar una identidad de marca, ¿no? Ya metiéndonos en el asunto? Muchísimas. Como hemos comentado, es un sistema muy grande, pero, o sea, lógicamente por algún sitio hay que empezar, ¿no? Para que no nos desesperemos, ¿no? Entonces, no tiene que cundir el pánico y habría que empezar teniendo en cuenta que a la hora de crear nuestra marca no hay que perder de vista que el propio diseño gráfico es una herramienta del marketing y que el propio marketing es una herramienta para nuestros negocios, ¿no? Que todo responde a una estrategia. Por lo tanto, mientras no perdamos de vista que lo principal es la estrategia, ya será una cuestión de dar paso a paso para crear nuestra marca, ¿no? Y esto es lo que va a determinar que tengamos realmente un sistema que marque y que comunique, o que tengamos una serie de recursos que supongan un adorno en nuestras comunicaciones, en nuestra papelería corporativa, en nuestras redes sociales. No hay que perder de vista que todo responde a la función que tenga ese diseño. Mientras haya estrategia, estaremos comunicando, y sin estrategia simplemente estaremos decorando, supondrá un adorno. Por lo tanto, hay que tener presente que hay que cuidar que la función que nos va a permitir marcar realmente es poder comunicar los valores, poder comunicar el objetivo de nuestra marca, el beneficio que va a tener el cliente al entrar en contacto con nuestra marca, ya sea comprando un servicio, o sea, adquiriendo un servicio, comprando un producto. Y, no obstante, ¿cuáles serían los grandes enemigos que van perjudicando a la comunicación? Realmente podríamos resumirlo en la propia comodidad, pero yo como diseñadora detectaría como dos grandes enemigos, ¿no? El logocentrismo y el plantillismo, que es un poquito lo que comentábamos al principio. Quedarnos solo lo que viene siendo los recursos que, por así decirlo, nos salvan el culo, ¿no? de primera. Sería algo así, ¿no? O sea, ese dibujico que aparece por todos sitios y esas cositas que hay que estar haciendo para que una web no se vea todo muy blanco, o para poder hacer posts en las redes sociales de manera frecuente, ¿no? Si nos metemos en estas cabecitas de estos emprendedores que analizábamos antes. Con datos como tal, pues claro, cuando uno se queda un poco como en esas soluciones tan superficiales, si nos ponemos, por ejemplo, a comparar tanto el obtener un logo gratis como pensar en que hay que diseñar un logo, vemos que la tendencia es siempre quererlo todo gratis, quererlo todo con plantillas. Vemos ya que también ahí aparece Canva relacionado con la búsqueda de los propios logos gratis. Y claro, estas son las tres grandes meteduras de pata a la hora de hacer a la hora de ponerte a crear tu propia marca como emprendedor, ¿no? Quererla gratis, quererla rápido, que puede ir directamente vinculado con el tema de quererla gratis, y buscar lo mínimo para salir del paso, porque si estábamos hablando de una cosa tan importante como tu negocio, sería como para tomárselo
tomárselo muy en serio e ir paso a paso, pero sobre bases sólidas, ¿no? Porque si no, lo único que hacemos es que la estrategia se vea perjudicada y la perdamos de vista. Y no hay que perder de vista este tema, que necesitamos un sistema que nos funcione y que tenga una larga vida útil, ¿no? de cara al progreso que vaya teniendo luego nuestro negocio, si va creciendo y demás. Entonces, una marca como tal va a ser algo que te represente y que te va a condicionar esa primera imagen, ¿no? de cara a tus clientes. Y es una relación muy similar a lo que nos pasa con el número de nuestro DNI, ¿no? O sea, ya sea el propio logo, ya sea el propio nombre, son símbolos que representan a la marca. Y extrapolándolo a nosotros, o sea, a ti administrativamente te representa tu DNI, te representa pues esa numeración, ¿no? O sea, a mí en este caso, o sea, me representa el carnecito y me representa el número, ¿no? Pero yo creo que soy mucho más que un DNI, que soy mucho más que una serie de números, ¿no? Pues lo mismo pasa a vosotros. Tendréis ciertas motivaciones, tendréis ciertas actitudes, habilidades, ¿no? No nos podemos quedar solo en aquellos símbolos. Hay que pensar que todos somos como un sistema. Por nuestra marca pasa lo mismo, somos mucho más que un símbolo. Exactamente. Con la marca hay que pensar que es mucho más que el propio símbolo, es mucho más que un logotipo, es mucho más que aquello que decora, es un sistema. Nada que mejor que verlo para entenderlo. O sea, en este caso tendríamos un logotipo de una Nutri. Cuando te pones a plantearte cómo es su sistema, pues obviamente vamos mucho más allá del propio símbolo, ¿no? Tiene una serie de estructuras, tiene una serie de usos cromáticos, de una serie de usos fotográficos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta marca de una inmobiliaria. O sea, en el momento en el que tú te vas mucho más allá del logotipo, tienes ciertas sensaciones mucho más elegantes, tiene una serie de recursos también que le dan un poco de sentido, ¿no? Esta predominancia del triángulo y demás, contando un poco esa historia de aspirar a los sueños y demás. En este caso, con otra agencia de marketing, en el momento en el que te vas más allá del logotipo, pues ya ves un desarrollo del tono, un trato como más inteligente de los recursos y demás. Y por último, en este ejemplo también de tu entrenador, pues en el momento en el que tú te vas mucho más allá del logotipo, pues eres capaz de percibir pues, ciertas actitudes también a la hora de entrenar, ciertas metáforas visuales, ¿no? de esa unión indivisible entre la nutrición y el deporte. Al final se trata de poder contar una serie de valores, una serie de ideas que permitan conectar con los usuarios a partir de esta imagen de marca, ¿no? Por lo tanto, de nada sirve un logo sin una marca y de nada sirve una marca si no se apoya en una estrategia comunicativa, como hemos podido ir comprobando. Porque marcar como tal implica cumplir una serie de objetivos, tanto de identificación, permitir que recuerden luego tu marca, ya sea por el trato, ya sea por el propio diseño, permitir que tu marca evoque una serie de valores que conecten con los usuarios y el objetivo más clave que interesa a cada emprendedor, a cada persona que lleva su negocio, que es conseguir también un posicionamiento con una serie de ideas, con una serie de valores. Y esto empezó mucho antes del propio Internet, del propio concepto de marketing. El ser humano ya empezó mucho antes queriendo marcar sus propios productos, la procedencia, tener una aval de calidad. Esto empezó muchísimo antes. Y el branding, en este caso, es la diferencia, o sea, este proceso de creación de marca es la diferencia entre tener un itinerario, cumplir una serie de pasos que a ti te permitan alcanzar un objetivo, o ir a ciegas, o echar a andar yendo a ciegas y sin tener claro qué necesidades tienes y ir poniendo a lo mejor parches momentáneos, ¿no? Sería un camino así, más o menos. La diferencia entre tenerlo y no tenerlo sería algo similar, ¿no? En el primer caso tendríamos como una serie de pasos donde vas consiguiendo una serie de objetivos, ¿no? que te permiten, por ejemplo, en este caso, si tu objetivo es posicionarte, te permiten ir llegando de manera ordenada, mientras que ir sin estrategia implica ir dando pasos, tienes que volver atrás, no tener muy claro exactamente si necesitas otra marca diferente o si ahora tienes que cambiar la web y al final te terminas planteando por qué no llegas a los clientes que quieres, ¿no? Que eso es como lo último que uno querría conseguir a la hora de emprender, ¿no? No tener ni siquiera claro por qué no llega a los clientes que necesita. Por lo tanto, esta sería la pregunta que quería rescatar desde el principio, ¿no? Cuando ya tenemos claro que es una marca y que es un sistema que se apoya en una estrategia comunicativa, habría que tener claro esta pregunta. O sea, ¿marcas o adornas? Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla? ¿Todos tenemos claro que marcamos? ¿Nadie adorna?
Dime. Pensando muchas veces en el desarrollo web, nos encontramos que tenemos que realizar un diseño que al final represente la marca de una empresa, pero se dan muchas situaciones en las que precisamente esa empresa no tiene una marca, no tiene una identidad construida, ¿no? Sí. Y en ocasiones te piden, bueno, hazme un logotipo rápido, que es una realidad que desafortunadamente nos encontramos muchas veces, ¿no? Pero hazme algo que me represente de manera rápida, en ese rápido quieren decir económico. Sí. Pequeñas empresas que a lo mejor, pues bueno, lo que quieren simplemente es ponerse online, pero cómo, no sabría decirte, ¿cómo les harías ver esa importancia de construir una marca mucho más completa, ¿no? Que no se base únicamente, por ejemplo, en un ¿Cómo hacerle logotipo? entender al cliente, no? Claro, efectivamente. ¿Cómo convencerle, no? Pues yo creo que a lo mejor, en plan, si quitas tu logotipo, ¿qué queda? Yo creo que esa sería la forma más sencilla de hacérselo entender, porque como se centra muchísimo en lo que es, por norma general, ¿no? Se centra muchísimo en lo que es en el propio símbolo, es la forma más fácil de entender. O sea, si quitamos tu logotipo, ¿cómo sabe uno que está tratando con tu marca? ¿Qué tiene que recordar? O sea, ¿qué tipo de sensaciones, qué tipo de patrón identificativo que a ti te permitan recordar luego esa marca tiene que reconocer a la hora de entrar a tu web? Pues esa sería un poco la manera de hacérselo entender, ¿sabes? Porque a lo mejor webs que te digo yo, a lo mejor más, imagínate, con mucho uso del blanco, con unas cuantas fotos y demás, y que encima a lo mejor sean competidoras para un usuario de a pie, si tú le quitas los logotipos y no sabes quién es, puede parecerte hasta igual. Si a lo mejor también hablas muy genérico, en plan robot, en plan de estos son nuestros servicios, no sé cuánto. Al fin y al cabo se trata de generar identificación y de generar también esa imagen mental que hemos estado comentando, que va a avalar un poco pues, el tipo de servicio que tú quieras vender, cómo de diferente va a ser o qué tipo de ventaja va a obtener si te elige a ti con respecto a la competencia, ¿no? No quedarse solo a lo mejor entre quién es más barato, quién es más caro o quién ofrece más cosas. O sea, yo creo que esa sería la parte más sencilla, que no se trata de otra cosa que en tu propia web, lo que me está comentando, de tener que venderte como tal, o sea, y no se le puede cargar de responsabilidad venderte únicamente al logotipo, también te vendes a través de la gestión del tono que hagas, también te vendes con el uso de las fotografías que hagas, si son de más calidad, si no. O sea, esa sería la mejor manera de hacérselo entender, en plan de quita tu logotipo y dime qué ves, qué te identifica aquí. No sé si he respondido tu pregunta. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, pues entonces vemos que todos marcamos. Yo trabajo en un sitio grande, ¿no? Con mucha marca a nivel nacional, todo eso. Y sí que es verdad que hay cierta gente de diseño y todo eso que nos hace plantillas en Canva, Sí. para que la usemos y todo eso. Y yo no las uso. ¿Por qué? Porque al final, si toda nuestra comunicación digital se basa en esas plantillas, lo que tú dices, que tú quites el logotipo y se note que es tuyo. Al final lo que yo creo que se consigue es monotonía. No llamas la atención, porque como todos son iguales o parecidos, con los mismos colores, con todo eso. Entonces, no sé cómo haces tú ese equilibrio. Pues, de que no se... Mira, yo por ejemplo, como he comentado, trabajo con emprendedores que normalmente gestionan ellos mismos sus propias marcas, ¿no? Entonces esto para mí también es una responsabilidad, ¿no? En hacer marcas que sé que luego las van a querer gestionar ellos mismos y no son diseñadores. Entonces, de ahí que intente también que los manuales que yo hago sean como súper sencillos, súper accesibles. Y cuando solicitan precisamente que le haga recursos para utilizar en Canva, suelen ser plantillas de contenidos categorizados. Es decir, por ejemplo, quieren subir cada X tiempo que han subido un nuevo podcast o que han subido un nuevo post o frases motivadoras o lo que sea. Yo hago esas plantillas, hago ese diseño y se lo dejo en Canva. Que si tienen la cuenta premium para usar sus tipografías, sus propias tipografías corporativas, mejor. Pero aunque la plataforma de uso sea Canva, sus plantillas sí son únicas, porque parten de la propia identidad de su marca y de las propias estructuras y demás. No son una donde la hayan seleccionado tal cual, hayan cambiado a lo mejor los colores y demás y ya está. Se trata de tener claro que lo primero es la marca antes que la herramienta, que eso es un poco donde se suelen despistar un poco
algunos clientes, ¿no? Acomodarse, lo comentaba ahí antes, ¿no? El tema de acomodarse y de ir como a los mínimos recursos y demás. Canva, por ejemplo, si tú no subes tus propias tipografías corporativas, pues a lo mejor dices, pues cojo y cambio esta. Y claro, uno poco a poco también se puede ir cargando su marca. Lo importante yo creo que es eso, que independientemente de Canva, de si trabajan con PowerPoint, con Keynote o con lo que sea, a la hora de realizar y de gestionar sus contenidos y las imágenes que ellos quieran hacer para promocionarse y tal, que priorice primero la identidad de marca, antes que lo que es la propia herramienta en sí. Yo creo que eso sería lo importante. Dime. Sí. Mis plantillas, da igual con Canva o como sea, a mí me mandan las plantillas, lo que tú dices, para Facebook, para esto, para novedades, para no sé qué, un montón de plantillas hechas para mí. A medida. A medida, no estándar, con la tipografía nuestra, con todo eso. Y yo no las uso porque, si, por ejemplo, el ejemplo que tú has dicho del podcast, cada vez que suba un podcast voy a ponerlo con esta plantilla. Entonces es monótono, la gente ya no lo ve porque siempre no llama la atención, entonces yo no lo uso. Prefiero hacer un diseño diferente cada vez para... Ahí hay que tener claro que, ese diseño tiene que cumplir una función y si el usuario precisamente necesita saber cuándo subes un nuevo podcast, es interesante que ese diseño sea igual, porque si no, no sabe cuándo sube un podcast, cuándo sube un vídeo o cuándo sube algo que no tenga nada que ver. Y aquí lo que estamos comentando es que esos diseños que crean para que sean siempre iguales es para que a ti te permita identificar ese patrón. O sea, cuando un usuario es fiel a una cuenta, por ejemplo, algún tipo de comunidad o lo que sea, a la hora de subir un tip o a la hora de comunicar que se ha subido un nuevo vídeo, lo interesante es utilizar siempre la misma estructura para que a ese usuario ya le suene o asocie los mismos colores. De ahí estaría bien justificado el hacer siempre las mismas estructuras para que ese usuario las pueda identificar como iguales. Y si hay un hábito, a lo mejor, de que se sube ese recurso una vez a la semana, a lo mejor al ver ya esa estructura de colores o esa fotografía representativa o lo que sea, rápidamente le va a poder identificar de, anda, un nuevo podcast. Mientras que si lo vas variando, realmente se puede ir perdiendo en el resto de imágenes que le van bombardeando al cabo del día. Es más que nada por tener una continuidad y una cohesión, claro, cohesión gráfica. ¿He respondido ya entonces a la pregunta? Vale, gracias. Patricia, enhorabuena, me ha encantado la charla, muchas gracias. Ay, gracias, para ser la primera. No parece la primera, vamos, ni de lejos, o sea, enhorabuena, de verdad, fantástica. A mí me interesa mucho la metodología, el proceso que sigue, sobre todo en la primera fase, en la fase de investigación. Sí. Me imagino que al ser emprendedores, autónomos, pues haces entrevistas con ellos, ¿no? Pues si nos puedes contar un poco esa parte, gracias. Sí. Te cuento, yo por ejemplo este proceso de trabajo lo he ido haciendo yo desde cero, yo poco a poco, o sea, porque a ti, por desgracia, cuando estudias diseño o en las prácticas o lo que sea, o en lo que es mi caso, nadie te dice un briefing se hace así. ¿Por qué? Porque el briefing depende también del propio usuario con el que trabajes. Yo, por ejemplo, como trabajo con usuarios que ellos mismos crean sus propios contenidos, ellos mismos suelen también ser divulgadores, formadores y demás, yo ya sé que van a venir con ciertas necesidades, entonces en mis propios cuestionarios, o sea, esto es comprobable, o sea, mi propio cuestionario de branding tiene 12 páginas, que puedes pensar, es una barbaridad, pero cuando a ti se ponen a preguntarte a la hora de hacer un cuestionario, que con qué tipo de arquetipo de marca te identificarías, ¿no? Estos 12 arquetipos de el forjido, el no sé cuánto, según la publicidad, si a ti no te explican qué son los arquetipos, se te vuelven los ojos para atrás y dices, ¿y yo qué sé? Entonces, en mis cuestionarios, por ejemplo, que eso fue también lo que a mí me motivó a hacer también mi propio blog paralelo al estudio, yo pongo ayuda, en plan, ¿puedes conocer más sobre los arquetipos de las marcas aquí y demás? Y ellos mismos, aunque les lleve más tiempo rellenar ese cuestionario, hacen una labor de inversión, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo voy yo a representar tu negocio si tú mismo no te has puesto a conocerlo? O sea, es imposible extrapolar eso. Por eso luego también a lo mejor hay gente que a lo mejor luego no se ve identificado con su marca, porque a lo mejor no se ha hecho el proceso que se tenía que hacer, a lo mejor se ha querido hacer muy rápido, o también una marca puede ir variando luego con el tiempo, a medida que vaya variando también tu propio negocio. Pero el proceso sería ese, o sea, hacer un poco de inmersión en base a una información que tú le hayas facilitado también. Y no vale que tú le digas,
Bueno, es que para rellenarme el briefing, pues claro, pues tienes que saber un poquito a lo mejor de posicionamiento, de valores, de no sé cuánto, ¿no? Si tú se lo facilitas en ese proceso de trabajo, esa información, pues obviamente tú vas a poder extraer mejor esas necesidades, esas inquietudes. Yo, por ejemplo, también en los propios cuestionarios les pregunto también por su propia historia, qué les motiva a emprender y demás. Ya ahí también a lo mejor conoce ciertas inquietudes que a lo mejor pueden condicionar también el resultado o la forma con la que se quieran comunicar. Y demás. Y yo realmente, o sea, suelo ponerlo en Instagram también de vez en cuando, así un poquito comentando de cómo trabajo y tal. Yo creo que es la parte que más me gusta, más que diseñar, porque aparte de que conoces a mucha gente a la hora de realizar sus marcas y demás, te da muchísimas pistas, te da muchísima información de cómo tú mismo puedes implementar mejor en tu negocio para ayudarles mejor. Porque le haces ciertas preguntas que con mucha confianza te responden a lo mejor ciertas preocupaciones y demás, y a ti eso te permite luego ir mejorando tu propio servicio. Mi propio servicio de branding ha cambiado un montón desde que empecé, por eso mismo, porque creo que también es importante que uno vaya aprendiendo de sus propios clientes y implementando mejoras también en su propio proceso, claro. No sé si he respondido a tu pregunta. Vale. Es que yo me lío, pero es importante, vale. ¿Alguno más? Bueno, pues estupendo. Ya entonces todos marcamos pues. Gracias.